Jaime Chincha abre su programa hablando del escándalo que rodea a la congresista Katy Ugarte, quien propone un tribunal para juzgar a los denunciantes de congresistas que mochan sueldos. Se cuestiona si esta propuesta es solo un intento de blindaje. Tan venida menos, ¿no? En el Congreso siguen haciendo de las suyas. Hoy ha aparecido la congresista Katy Ugarte, ¿no? Para en la práctica, básicamente, blindar a los mochasueldos, ¿no? Todo un tribunal que quiere inventarse para que el ex trabajador, porque suele ser así, que haga la denuncia en contra de un congresista que mocha sueldos, jure prácticamente con la Biblia en la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente lo que está haciendo es tratando de jalar legislación norteamericana respecto al delito de perjurio, ¿no? que si alguien miente, pues comete un delito, lo cual no estaría mal, pero otra vez se hace a costa del blindaje, ¿no? De la autoprotección. Y Américo Gonza también quiere hacerles pagar el 10% a los jueces y fiscales que se equivoquen, ¿no? Como diciendo, ten mucho cuidado porque te vamos a mochar el 10%. Siempre mochando sueldos, ¿no? Hasta en eso. Vamos a hablar de este y otro. Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista, entra en escena criticando duramente la propuesta de Ugarte, comparándola con la de Cordero Jontay, quien busca que sentenciados por corrupción puedan postular a cargos públicos. El Congreso parece legislar en beneficio propio. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. A ver, este caso sin duda ya raya en lo absurdo, es decir, creo que más bien es la saga que continúa en este camino de impunidad y en este camino de usar la institucionalidad para blindarse el pellejo, ¿no? En este caso, la congresista Katy Ugarte quiere en la práctica traer a la legislación el delito de perjurio, ¿no? Que es el que miente, pues comete un delito, ¿no? Va a la cárcel. Y casi montar un tribunal de honorables, no se escasean en el Congreso, salvo excepciones. Pero aquí, ¿esto podría ser intimidatorio para el que denuncie? ¿Cómo evalúas tú esta legislación que quiere traer la congresista Katy Ugarte? Y no tiene empacho en decirlo, que es precisamente para que los congresistas no se han manchado honras y cosas por el estilo. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Yo creo que la ciudadanía tiene una mirada o puede tener una mirada bastante crítica de este y distintos proyectos que están presentando diversos congresistas, ¿no? El proyecto de la congresista Ugarte no se distancia demasiado del proyecto del congresista Cordero Jontay, que busca que personas que han sido sentenciadas por corrupción puedan... Ramírez señala que el problema radica en que los congresistas usan su poder para legislar a favor de sus intereses, no del país. Estas iniciativas son ejemplos claros de cómo se manipula la ley para proteger a los poderosos. Postular a cargos públicos aun cuando han cumplido la pena, cuando eso fue algo que se legisló expresamente años atrás para que no fuera así. Es decir, vivimos tiempos en los cuales las personas que están hoy día en ciertas posiciones de poder hacen la ley a la medida de sus propios intereses, ¿no? Una cosa que se supone que es un principio general del derecho para todas las personas que te siguen, Jaime, es que tú no puedes hacer abuso del derecho. Cuando tú estás en la función pública, tú tienes ciertas atribuciones que a ti te reconocen en el marco del cargo que ejerces. Y se supone que esas atribuciones las tienes que usar para el beneficio del ejercicio del cargo, no para el beneficio particular tuyo, ¿no? Chincha y Ramírez coinciden en que las suspensiones y sanciones éticas dentro del Congreso no han sido efectivas. Los congresistas se blindan entre ellos, dejando impunes muchas faltas graves. La denuncia se convierte en un acto de valentía. Sin embargo, lo que hemos visto lamentablemente en los últimos meses en nuestro país es que distintas autoridades no usan las facultades que les son atribuidas para que en cosas que me pueden eventualmente afectar, como en el caso de esta congresista, o quiero que ciertas personas de mi fuerza política puedan postular a ciertos cargos públicos, como en otros casos, y así sucesivamente, ¿no? O ciertos intereses económicos que quizás hayan estado emparentados a la campaña que me llevó al poder, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, es en la práctica un blindaje a los... Ramírez describe el proyecto de Ugarte como una raya más al tigre. El Congreso sigue sin asumir responsabilidad por las faltas éticas y legales de sus miembros, obstruyendo las investigaciones fiscales. Mochasueldos, este proyecto de ley, ¿para ti? A ver, yo diría que inclusive el problema es peor, Jaime, porque hay que recordarle a la ciudadanía que a nivel de las inconductas que cometen los congresistas hay dos tipos de respuestas que jurídicamente se pueden dar.
Una es la que sigue la Fiscalía, es decir, la Fiscalía puede pedir la investigación, pero finalmente ¿de quién depende que se acuse a un congresista? La discusión se centra en la viabilidad de criminalizar el perjurio en el Congreso. Ramírez cuestiona si es justo o práctico, considerando la dificultad de probar mentiras en el ámbito político. No ha pasado nada, entonces más bien yo diría que este proyecto de ley es una raya más de una historia que hemos visto en la que el Congreso no ha cobrado ni responsabilidad disciplinaria, ni le ha permitido a la Fiscalía ahondar en sus investigaciones cuando ha procedido, ¿no? Claro, una raya más del otorongo, por decirlo así. Si no es tigre. Si no es tigre, ¿no? Pero este tigre, pues, come y come. Ahora, el delito de perjurio, independientemente de esto, ¿estás de acuerdo? Yo creo que en general hay que pensar en un derecho penal que sea un derecho... Chincha propone que se inicie un debate público sobre el delito de perjurio y su impacto en la sociedad. Ramírez concuerda, destacando que el enfoque no debe ser la protección de la honra de los congresistas, sino el bienestar de la ciudadanía. Derecho penal mínimo, ¿no? Y en nuestro país, la verdad es que no tienes muchas posibilidades de saber cuando una persona dice la verdad o miente. En general, creo que es complejo y habría que pensar qué tan viable es y qué pena se le pondría a este eventual delito y sobre todo dónde se configura. Es decir, ¿es una falsa declaración solamente en sede jurisdiccional o es también en procedimientos parlamentarios? Porque falsas declaraciones en procedimientos administrativos ya tenemos, de hecho varios de los casos cócteles y demás son por falsas declaraciones en procedimientos administrativos, entonces no es... La abogada subraya que la función del Congreso es legislar para el bien de la sociedad, no para proteger a un grupo selecto de políticos. La propuesta de Ugarte contradice este principio fundamental. Y por esa razón es que hay que implantar el delito de perjurio. Entonces, es ya el descaro, ¿no? Por no usar palabras soeces. De usar el propio interés para legislar. Pero con la legislación y la institucionalidad, es decir, ya esto copó cualquier límite. Tal cual, porque la idea de la labor parlamentaria, como tú mencionas, es proteger algún interés de la ciudadanía, es decir, algo que pueda ser beneficioso en general para por lo menos un grupo. Ramírez concluye con una reflexión sobre la falta de pudor en la política actual, donde los congresistas no dudan en usar su poder para blindarse. Este tipo de actitudes erosionan la confianza pública en las instituciones. ¿Cómo creen que termine esta situación para los congresistas del país? ¿Será que sí tratan de beneficiar a ciertas personas? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos para más información.